Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy vamos a hablar de El hombre mal vestido de Guillermo Fadanelli, este escritor oriundo del Distrito Federal, que es un poco nuestro Charles Bukowski, en la medida en que sus obras están plagadas de personajes sacados de los barrios más conflictivos y de las situaciones más conflictivas, ¿no? Esta novela no es la excepción. Aquí vamos a presenciar la historia de un personaje que se llama Esteban Arévalo, que es el hombre mal vestido, y algo hay ya de testimonio en ese acto de que Esteban Arévalo sea alevosamente un hombre mal vestido, de que sea alevosamente un tipo con la pinta de un paria, con la pinta de un desamparado, y que sin embargo no lo es, ¿no? Esteban Arévalo es un hombre ciertamente extraño al que vamos a ir conociendo a través de la voz del narrador de la historia, que es un personaje que se llama Blaise Rodríguez. Él de manera fortuita conoce a Esteban Arévalo y decide, se fascina tanto por el personaje que decide contarnos quién es este personaje, ¿no? La cosa con la novela, la cosa que creo que la hace sumamente interesante, es que es una novela que de entrada su centro va a ser la sospecha. Y esto es muy interesante. Va a tener como dos ejes rectores por los que se va a mover, y el primero y más fundamental creo que es ese, es la sospecha. Sobre los hombros de Esteban Arévalo caen las sospechas de 8 asesinatos. Él recién llega a vivir al barrio de Tacubaya, y a partir de que él llega se empiezan a desatar esta serie de homicidios que empiezan a caer sobre sus hombros, ¿no? Esto es significativo porque la historia no tiene nada que ver con los hechos. Es decir, hay una investigación policíaca, hay un procedimiento policíaco dentro de la estructura de la novela, pero parece ser que lo que le interesa a nuestro narrador no es descubrir, y en ese sentido a nosotros mismos, no es descubrir qué hizo Esteban Arévalo, si es inocente o es culpable de los crímenes que se le acusan, sino el meollo es descubrir quién es Esteban Arévalo, cómo se convirtió en el hombre mal vestido, cómo se convirtió en este personaje dionisiaco y muy cercano filosóficamente hablando a Diógenes el Cínico, ¿no? Todos quienes hayamos leído a Guillermo Fadanelli sabemos de su cercanía con la filosofía y sabemos de sus posturas francamente pesimistas, ¿no? Es un hijo de Joseph Roth, es un hijo de Isaiah Berlin, es un hijo de Thomas Nagel, es un hijo de Schopenhauer. Y entonces en ese sentido, todas sus obras siempre están plagadas de este pesimismo. En este caso, Esteban Arévalo lo comparte, pero además lo comparte visto a través de la visión de Jorge Luis Borges. Son repetidas ocasiones donde nos dejan ver que nuestro personaje ama a Jorge Luis Borges y que entonces está filtrando la realidad a través de la literatura. Y esto es sumamente significativo. Nuevamente tenemos una historia de Fadanelli donde los personajes van a discutir de manera directa o indirecta los grandes problemas que nos acosan, ¿no? Ahora que estoy diciendo esto, recuerdo que alguna vez Julio Cortázar en una entrevista decía que a él no le gustaban tanto los personajes hiperintelectuales, ¿no? Un poco estos personajes que aparecen luego en las novelas de Tomás Mann, ¿no? Como en La Montaña Mágica o en El Doctor Fausto, ¿no? Porque decía Cortázar que era relativamente sencillo poner en la boca de estos personajes intelectualmente elevados pues, los problemas más complejos de la humanidad, ¿no? Que el truco estaba ponerla justamente en las personas que viven abajo, en las que no tienen acceso a esa educación y que no tienen, por supuesto, esa inteligencia. Y creo que son los personajes que siempre han disfrutado Guillermo Fadanelli. Es decir, Esteban Arévalo sí tiene alguna cercanía con los personajes de la novela Lodo, o sí tiene alguna cercanía con los personajes del hombre nacido en Danzig, por ejemplo. Y sin embargo, la línea narrativa sí es otra, es decir, no es una novela más en la obra de Fadanelli. Creo que él, si algo ha rechazado siempre, es la literatura derivativa, la literatura condescendiente, la literatura que no compromete al lector, porque él mismo se compromete con sus personajes, ¿no? En varias ocasiones ha declarado que justo que cada proyecto le resulta cada vez más difícil, puesto que él se entrega mucho a ellos
sin caer precisamente en el desdoblamiento. Es decir, en este caso Guillermo Fadanelli no es Esteban Arévalo y Esteban Arévalo no es Guillermo Fadanelli, ¿no? Entonces, ¿quién sí es Esteban Arévalo? Y eso es lo que se tiene que descubrir en esta novela y es lo que se tiene que descubrir a través de la visión que va a tener nuestro narrador, ¿no? Philip Roth decía por ahí que, estoy parafraseando, así que la cita seguramente la diré mal, pero Philip Roth decía algo así como que la literatura era la mejor forma de meterse en un lío y que también era asimismo la mejor forma de salirse de ese lío. Creo que Fadanelli se queda perfectamente con la primera parte de esta frase, es decir, creo que Fadanelli ha encontrado en la literatura la forma más divertida de meterse en un lío y con ello nos mete a nosotros en esos líos, porque sus novelas nos obligan a comprometer un punto de vista, a posicionarnos en la situación de sus personajes y ver qué haríamos nosotros frente a estas circunstancias. Les decía al inicio que la novela yo la veía como caminando firmemente a dos manos. La primera era la sospecha y la segunda es la intolerancia. Este personaje caprichoso y de la calle y ciertamente apático con todo el mundo, de un humor ciertamente cáustico, corrosivo, un humor que solo le hace gracia a él, en esta decisión consciente que ha hecho de dejar de perder el tiempo en pensar qué se va a poner hoy, o qué va a comer hoy, o dónde va a vivir, decide dedicar sus pensamientos a otras cosas, ¿no? No en un sentido filosófico, sino simplemente le gusta divagar y perderse en sus pensamientos y no estarse preocupando por la realidad. Entonces, eso evidentemente genera un conflicto social. Cuando nos encontramos con una especie de ermitaño que ha elegido aislarse en el nudo de la sociedad, se vuelve muy complicado, ¿no? Es un personaje que genera comezón, es un personaje que molesta, es un personaje que la gente lo ve y lo irrita. Y entonces lo primero que hacen es insultarlo, lo primero que hacen es vejarlo, lo primero que hacen es querer humillarlo. Pero ante esas respuestas, este personaje simplemente ha elegido ser el loco, en ese sentido griego, ha elegido ser ese personaje que desestima cualquier opinión que se pueda tener sobre él, porque la peor opinión que tienen de él es la que tiene él mismo, ¿no? Entonces es un personaje muy, muy extraño, es un personaje muy profundo, pero que se nos va a ir velando, porque él habla poco, él atraviesa la novela a través de un gran monólogo, es una novela psicológica, es una novela de personajes, es decir, la trama va a quedar siempre supeditada a lo que se está pensando y a lo que se está diciendo. No que no importe, no que no se vaya a resolver, qué pasa con los crímenes que están ocurriendo en esta zona. Pero en ese sentido no es una novela policíaca, no es una novela negra. Lo que menos importa en ese sentido son los crímenes, sino los porqués, los porqués y los quiénes, los cómo incluso suelen ser bastante claros en la estructura, ¿no? Entonces, tenemos una novela de Guillermo Fadanelli que, si bien sí se parece al resto de su obra, creo que sí es también una nueva puerta hacia otra forma de escribir, hacia otra forma de ver la misma literatura, los ritmos que van cambiando, que a veces es una novela de grandes silencios y luego es una novela con mucha estridencia, con mucho ruido, que terminan por abrumar no solo a los personajes que van apareciendo, sino a nosotros mismos como lectores. Esos juegos le dan una riqueza maravillosa a la obra, ¿no? Creo que ya nos alargamos de más. Por ahora los dejo. Cierro diciendo que es una novela que a mí me gusta mucho, es una novela que me llenó de desasosiego, es una novela que de pronto me recordó mucho a La náusea de Sartre, pero a diferencia, Esteban Arévalo, a diferencia de Antoine Roquetan, no está dudando de la existencia, está dudando de la realidad, pero de la realidad a través del lenguaje. Entonces en ese sentido se acerca mucho a Wittgenstein, ¿no? No es la existencia, sino la forma en la que lidiamos con ella, la que le interesa a este personaje, y con ello evidentemente a nosotros como lectores nos va a plantear ciertos retos también de índole intelectual. No con esto estoy diciendo que es una novela difícil o que es una novela compleja, es una novela simplemente que compromete, que uno no puede abordar este libro con cierta distancia o con cierto desdén. O sea, si uno va a entrar a esta novela, tiene que entrarle
por la puerta frontal, que es la única puerta que nos posibilita, que es ver los problemas de frente, aceptar la problemática social que se nos está planteando en la novela de frente, no sacarle vueltas y entender qué es lo que está pasando. Creo que es un libro que nos dice mucho justamente hoy, que estamos todos más o menos encerrados y que cuando salimos a una histeria brutal y temerosa, ¿no? Entonces ya ustedes me contarán aquí en la cajita de comentarios qué les parece a ustedes, si ya la leyeron, si conocen la obra de Guillermo Fadanelli, cuál es su novela favorita de este autor maravilloso. Ya saben, se agradece mucho el dedito arriba, si le dan a la campanita para que les vayan apareciendo en sus recomendaciones de YouTube estas pequeñas video reseñas. Yo soy Jonathan Frías y por ahora esto es todo.